Ys 10 Proud Nordics ya está disponible en Nintendo Switch 2 con una cantidad importante de mejoras respecto a la versión original que se lanzó para Switch en octubre de 2024. Si eres seguidor del canal, debes saber que Ys es una de mis franquicias de videojuegos favoritas, y a lo largo de la historia de mi canal he hecho varios videos relacionados a la franquicia, como el de ¿Has escuchado hablar de Adol Christine? También tengo reseñas de Ys Oaton Felgana y de Ys 10 Nordics en su primera versión. Y la verdad es que tengo algo preparado sobre Ys 8, Lacrimosa of Dana, que es mi favorito, y también algo sobre Ys Origin, pero sigan en el tintero porque estoy preparando algo muy grande. Y lo digo aquí para comprometerme sí o sí y sacarlos algún día. Pero bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarles un video sobre Ys 10 Proud Nordics, pero para no hacerlo tan cliché como una reseña tradicional, les traigo algo más directo y digerible, tanto para ustedes como para mí. Lo bueno y lo malo de la última aventura de Adol Christine. Así que vamos a ello y let's play. Punto positivo. Sí, debo confesarlo. Yo soy de esos loquitos que se metían a la cuenta de X de Falcom a pedir que sacaran sus juegos en español. No sé si fuimos varios loquitos insistiendo, pero por fortuna, Ys 10 Nordics Proud viene con textos en español, y créanme, es una bendición, porque la versión de Switch original venía únicamente en inglés, y lo peor es que como el juego utiliza muchos modismos típicos de piratas, a veces era complicado comprender bien los diálogos. Mi mayor trauma eran las piedras rúnicas, porque estaban escritas en un inglés arcaico y más rebuscado, así que para entender realmente el argumento del juego, tenías que tener un muy buen nivel de inglés, o estar sacando el traductor a cada rato. Una cosa que me gustó mucho es que puedes cambiar el audio de voz de los personajes de japonés e inglés en el momento que quieras, y el cambio se aplica de inmediato, sin importar en qué parte del Golfo de Ovelia te encuentres. Es curioso porque en juegos como Final Fantasy VII Remake Intergrade, para cambiar el idioma sí o sí, tienes que cerrar el juego. Aquí en cambio, lo haces de manera automática y sin interrupciones. Punto negativo. Aquí viene uno de los golpes más duros para los veteranos. Si ya terminaste Ys 10 y tienes tu archivo de guardado, no hay forma de transferirlo a esta versión. Eso significa que si quieres experimentar el contenido nuevo de Proud, tienes que empezar la aventura completamente desde cero. Entiendo que puede haber razones técnicas y de argumento detrás de esta decisión, pero para quienes ya invirtieron 60 o 70 horas en la versión original, hubiera sido un gran detalle permitir al menos comenzar desde el punto donde se desbloquea el nuevo contenido, especialmente para jugadores con poco tiempo. Esta decisión puede sentirse más como una barrera que como un incentivo para volver al Golfo de Ovelia. Punto positivo. El contenido nuevo que ofrece Proud es verdaderamente sustancial. No estamos hablando de una simple actualización con trajes extra o pequeñas misiones secundarias sin impacto. Proud realmente agrega contenido que extiende la experiencia del juego. Incluye una nueva zona explorable dentro del Golfo de Ovelia, con su propia identidad, diseño y enemigos específicos. No es un simple reciclaje de mapas existentes, sino un espacio que aporta frescura real a la aventura. También se introducen nuevos personajes que no aparecen de manera superficial, sino que aportan diálogos adicionales y expanden el argumento, dándonos todavía más lore para enriquecer la trama y la profundidad del juego. Y no solo de los personajes nuevos, sino también de varios personajes de la versión original. En cuanto al combate, el juego añade nuevos jefes diseñados para ofrecer retos distintos a los enfrentamientos originales, lo que le da mayor peso a la rejugabilidad, especialmente en dificultades altas. Además, hay más historias y escenas adicionales que enriquecen el trasfondo del viaje de Adol y Karja. No cambian la trama central, pero sí la complementan y la expanden, añadiendo así nuevas capas al universo que los fans de la saga sabrán apreciar. En resumen, Proud no se siente como un simple parche, funciona más como una expansión integrada que busca ofrecer una versión más completa y sólida del juego original. Algo que debo reconocer del nuevo contenido de Proud es que para acceder a este no necesitas obtener una ruta secreta como en el caso de Persona 5 Royal, que para hacerlo tenías que cumplir requisitos verdaderamente odiosos. En el caso de Ys 10, el acceso se da de forma natural, pues se integra dentro de la progresión natural del juego. Punto negativo. Sí, el juego se ve mejor, está más fluido y la iluminación se nota más trabajada, y obviamente el rendimiento es claramente superior en Switch 2.
El juego corre a 60 FPS estables, lo que hace que el combate se sienta mucho más fluido y responsivo, y si tienes una pantalla compatible, incluso puedes jugarlo hasta 120 FPS, lo que aporta una suavidad adicional en animaciones y desplazamientos. Ahora bien, hay que decirlo con claridad, pasar de 30 a 60 FPS sí se siente bastante, especialmente en una acción RPG como Ys, donde el timing de las esquivas y los contraataques es clave, pero pasar de 60 a 120 ya es una mejora más técnica que transformadora. Y aquí viene la parte polémica. Aunque el rendimiento mejore y la experiencia es más fluida, realmente no estamos ante un rediseño gráfico profundo. Los modelos de personajes, las animaciones base y la dirección artística siguen siendo las mismas de la versión original. No hay un salto visual radical ni una reconstrucción del apartado gráfico. De hecho, la versión original de Switch 1 no queda tan mal parada, ya que Falcom programó el juego inicialmente para que corriera en esa consola. Es por ello que muchos pueden sentir que los beneficios técnicos de esta versión no son tan notorios. En pocas palabras, para quien no conoce el juego, esta es claramente la mejor versión disponible. Y para los que ya lo conocen, la diferencia se nota, pero no es nada del otro mundo. Punto positivo. Además del contenido nuevo en zonas y personajes, Proud también realiza ajustes importantes en el balance general del juego. Enemigos y jefes han sido modificados para que el contenido original encaje mejor con los nuevos desafíos añadidos. Incluso en áreas anteriores se perciben cambios sutiles en estadísticas y comportamiento que hacen que la dificultad sea más coherente en conjunto. Las mecánicas como el Mana Hold y otras habilidades ahora están mucho mejor integradas dentro de la progresión, logrando que la experiencia se sienta más pulida y obviamente completa. Incluso, el jefe final original recibió ligeros ajustes para alinearse con el nuevo contenido, y como complemento, se incorpora un calabozo adicional hacia la recta final del juego, pensando para quienes buscan un reto más exigente y quieren exprimir al máximo el sistema de combate. Todo esto demuestra que no se trata solo de agregar zonas nuevas, sino de revisar y fortalecer la estructura completa del juego base, y eso es algo donde Nihon Falcom honestamente se lució. Punto negativo. Y una de las cosas más polémicas de Ys 10 Proud Nordics es que si quieres probar esta versión sí o sí tienes que desembolsar 1,440 pesos mexicanos o 70 dolarucos, y eso duele. Es triste porque considero que pudieron haber hecho algo para que los que ya teníamos el juego original simplemente pagáramos por la expansión, pero no. Nihon Falco tomó la decisión de vender esta versión como juego completamente nuevo. Claro, podemos dar el discurso de que vale la pena porque Falcom es una empresa casi artesanal que cuida mucho sus proyectos y no tiene el presupuesto de un gigante AAA. Y sí, eso es cierto, pero también es cierto que para los que apoyamos el lanzamiento original habría sido un incentivo enorme poder actualizar pagando solo por el contenido adicional en lugar de volver a pagar el precio completo. Aquí muchos sienten que Falco aplicó la de Don Cangrejo. Yo como fan de su trabajo los apoyo, pero también entiendo que esta decisión puede ser negativa a largo plazo porque podría alejar a algunos jugadores que se sientan timados. Algo que deberían hacer es que si tienes Switch 2 ya no puedes comprar el juego original en la eShop, porque si hay alguien que no conozca mucho de la franquicia, podrá sentir sin duda que le dieron gato por liebre. En conclusión, Ys 10 Proud Nordics es sin duda la versión más completa y pulida del juego. Añade contenido sustancial, mejora el rendimiento, ajusta varios aspectos de la experiencia base y además algo muy importante para nuestra comunidad es que viene con textos en español, lo cual abre la puerta a que más jugadores puedan disfrutar la historia sin la barrera del idioma. Y honestamente no estamos ante un simple parche, pero también es válido cuestionar el precio. Para los jugadores nuevos puede ser la edición ideal y más accesible en términos de idioma y rendimiento. Para quienes ya compraron el original, la decisión de venderlo como juego completamente nuevo deja un sabor bastante amargo, no porque el contenido no valga la pena, sino porque el modelo de actualización pudo ser más amigable con los fans fieles. Al final, todo se reduce a esto: si nunca jugaste Ys 10, esta es la mejor forma de hacerlo. Si ya lo jugaste, tendrás que decidir si el contenido extra, el mejor rendimiento y la localización en español justifican volver a subirte al barco pagando peaje completo. Y ahí está el debate, camaradas. Muchas gracias por tomarte el tiempo de haber visto este video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y déjame saber en los comentarios si te vas a comprar Ys 10 Proud Nordics. Si quieres donar algo al canal, puedes hacerlo en el corazoncillo abajo del video. Tu contribución siempre es bienvenida. Nos vemos en la siguiente. Yo soy tu camarada Daniel X2 y Let's Play Retrus Gamer.